saludo muy especial para todas las niñas del Colegio San Vicente de Palmira. Este video es para ustedes. Vamos a hablar hoy sobre las emociones. Este es un tema que nos interesa a todas, así que yo las invito a que estén muy atentas a todo lo que hoy podamos hablar. Las emociones son todos esos pensamientos, sentimientos que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre alguna situación, tú te sientes de una manera. Si es una situación agradable, tú te sientes bien, ¿verdad? Entonces podemos decir que tú estás feliz. Como por ejemplo, cuando nos regalan un helado. Nosotras nos sentimos felices. Entonces la emoción se llama felicidad, estar feliz. Y esos sentimientos y esas emociones producen que nosotros tengamos también una reacción en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos felices, podemos demostrarlo con una gran sonrisa. Pero cuando estamos tristes, ¿cómo lo demostramos? Haciendo cara de tristeza, ¿verdad? Ahora, hay unas emociones que son muy chéveres y las disfrutamos mucho, pero hay otras emociones que no son tan chéveres, ¿sí? Como por ejemplo la rabia, cuando nos dicen algo que no nos gusta, por ejemplo, cuando nos da mucha ira, cuando nos da tristeza, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos sentimos asustados porque no sabemos qué es lo que va a venir, entonces nos sentimos temerosas. Entonces, las emociones pueden ser positivas o negativas, pero ojo, todas las emociones son buenas. Y tú me dirás, ¿y por qué las emociones son buenas? Las emociones son buenas porque ellas nos ayudan a relacionarnos con los otros. Entonces, imagínate que tú nunca te enojaras y todas las personas pudieran hacer cualquier cosa contigo y tú nunca te enojaras. No sería chévere, ¿verdad? O que tú nunca te pusieras triste. Es natural que nosotros tengamos buenas emociones o emociones muy chéveres y emociones no tan chéveres. Así que, ¿qué es lo importante? Necesitamos aprender a disfrutar las emociones chéveres, como por ejemplo la alegría, ¿cierto? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la sorpresa, la diversión. Pero debemos aprender a controlar las emociones tristes, porque pueden estar en nuestra vida, ya te lo dije. Sí, nosotros podemos sentirnos tristes en algún momento, pero no podemos quedarnos allí, o puede darnos enojo, pero no podemos quedarnos en esa emoción, digámosla, negativa que llega a nuestra vida. Entonces, hoy vamos a aprender cómo podemos nosotros manejar este tipo de emociones que no son tan chéveres. ¿Listas? Entonces, inicialmente yo quiero que ustedes vean conmigo un videíto y que charlemos sobre él. Vamos a verlo. Los últimos dinosaurios, de Pedro Pablo Sacristán. En el cráter de un antiguo volcán, situado en lo alto del único monte de una región perdida, en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante miles y miles de años sobrevivieron a los cambios de la Tierra y ahora, liderados por el gran Ferocitaurus, planeaban salir de su escondite para volver a dominarla. Ferocitaurus era un temible Tyrannosaurus Rex que había decidido que llevaban demasiado tiempo aislados. Así que durante algunos años se unieron para trabajar y derribar las paredes del gran cráter. Y cuando lo consiguieron, todos prepararon cuidadosamente sus garras y sus dientes para volver a atemorizar al mundo. Al abandonar su escondite de miles de años, todo lo resultaba nuevo, muy distinto a lo que se había acostumbrado en el cráter, pero siguieron con paso firme durante días. Por fin, desde lo alto de unas montañas, vieron un pequeño pueblo con sus casas y sus habitantes, que parecían pequeños puntitos.
Sin haber visto antes a ningún humano, se lanzaron feroces montaña abajo, dispuestos a arrasar con lo que se encontraran. Pero según se acercaron al pueblecito, las casas se fueron haciendo más y más grandes, y más y más. Y cuando las alcanzaron, resultó que eran muchísimo más grandes que los propios dinosaurios. Y un niño que pasaba por allí dijo: papá, me he encontrado un dinosaurio en miniatura, ¿puedo quedármelos? Así las cosas, el temible Filocetaurus y sus amigos terminaron siendo las mascotas de los niños del pueblo. Y al comprobar que millones de años de evolución en el cráter habían convertido a su especie en dinosaurios enanos, aprendieron que nada dura para siempre y que siempre hay que estar dispuesto a adaptarse. Y eso sí, todos demostraron ser unas excelentes y divertidas mascotas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ustedes se han dado cuenta, chicas, que ahora todo lo que está a nuestro alrededor, o bueno, muchísimas cosas de nuestro alrededor cambiaron a raíz de la pandemia. Cambió la manera de comunicarnos y ahora también ha cambiado la manera de nosotros estudiar. Pero ¿saben qué es lo realmente importante? Que nosotros aprendamos de todas estas cosas que están ocurriendo. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, a cuidarnos más, ¿verdad? A ser más limpios con nuestras manos, a tener muchísimo más cuidado con lo que hacemos afuera. Hemos cambiado también en la manera en la que nos relacionamos. Entonces, así como todas las cosas cambian, nosotros también vamos cambiando. ¿Cómo creen ustedes que sería en este momento un mundo mejor? ¿Cómo creen? Yo sé que muchas de ustedes están pensando, un mundo mejor tendría que no haber COVID. Desafortunadamente tenemos ahora el COVID, pero ¿cómo nosotros podemos cambiar para que las situaciones estén mejor? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me estoy comportando en mi casa? ¿Cómo estoy manejando las emociones en mi casa para que mis padres y nosotros, los que vivimos allí, tengamos una mejor convivencia? Eso tiene que ver con las emociones, porque a veces nosotras nos enojamos porque nos dejan muchas tareas, o nos enojamos porque los papás nos mandan a hacer tareas. ¿Cómo podemos no enojarnos tanto? ¿Sí? Entonces, miren, las cosas van cambiando a nuestro alrededor y nosotros debemos también ir cambiando, ir generando cambios en nuestra vida, como irnos acoplando a lo que va ocurriendo. Miren, estos dinosaurios lo que hicieron fue ya no creerse los super dinosaurios, sino que ahora fueron unas mascotas y disfrutaron mucho su vida. En medio de esta pandemia nosotros también podemos disfrutar mucho nuestra vida, adaptándonos a los cambios que hay a nuestro alrededor. Ahora, ustedes se preguntarán, pero Diana, ¿qué hago cuando me siento muy triste? Porque hay cosas que nos hacen sentir tristes de verdad. ¿Y qué puedo hacer para ya no sentirme más triste? Ojo, aquí les voy a enseñar como unos tips para que nosotros podamos manejar bien esas emociones que no son tan chéveres o esas emociones negativas que llegan a nuestra vida. En primer lugar, vamos a expresar nuestras emociones, vamos a hablarlas, vamos a ponerlas en voz alta. Para esto necesitamos muchísimo la ayuda de nuestros padres y de nuestros profesores. Entonces, cuando tú te sientas triste o cuando te sientas enojada o cuando te sientas confundida, ¿sí? Cualquier sentimiento que tú tengas de estos, tú lo vas a expresar y tú le vas a decir a la mamá o al papá o a la tía, a la persona con la que tú vivas, o a tu maestra o a tu maestro, le vas a decir: profe, me siento triste. ¿Y cómo hacemos para hacer eso?
Pues primero necesitas saber cuál es la emoción que estás sintiendo. Y si estás confundida, vas a decir, estoy confundida, no sé ni siquiera qué es lo que estoy sintiendo. Pero en primer lugar, vamos a identificar nuestra emoción y la vamos a poner en voz alta. Ojo, no te estoy diciendo que tú vas a gritar la emoción. No. Lo que vas a hacer es poder decirlo, expresarlo con tus labios y vas a reconocer esa emoción que tienes en ese momento. Yo animo a los papás a que puedan escuchar a sus hijas cuando sus hijas quieren acercarse a hablarles sobre sus emociones. Entonces así primero vas a descubrir cuál es la emoción que tú estás sintiendo. En segundo lugar, vamos a reconocer las emociones de los demás. Es importante que yo reconozca mi emoción, pero también las emociones que tienen las otras personas. Porque, por ejemplo, un amiguito tuyo o tu mamá puede también sentir rabia. También puede sentir tristeza. También se puede sentir muy confundido, ¿sí? O quizá también se siente muy desconcertado. Entonces, vamos a reconocer que las otras personas también tienen emociones. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando no queremos hacer tareas. A veces no queremos hacer tareas y entonces nos enojamos y decimos que no, o alguna actividad que nos manden los padres. Decimos que no y no lo hacemos. Pero no reconocemos que nuestro padre o nuestra madre o la persona que nos tiene a cargo también se puede enojar. Esta persona también se puede sentir frustrada en ese momento. Entonces, en segundo lugar, vamos a reconocer las emociones de los demás. Y esto se llama tener empatía. ¿Has escuchado esa palabra? Es como poderme poner en los zapatos de los demás. La empatía. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer las emociones de los demás? Los otros también hablan con su cuerpo. Así como cuando yo me enojo y hago estas caras, los otros también hacen caras, ¿verdad? Y también, por ejemplo, si están tristes, lloran o se ponen por ahí a un ladito. Entonces vamos a aprender a identificar qué están sintiendo los otros. Esto se llama lenguaje corporal. Con el lenguaje corporal nosotros podemos aprender qué es lo que los otros nos están diciendo que están sintiendo, ¿verdad? Esto es muy importante para que nosotros podamos tener relaciones fuertes y relaciones sanas, relaciones profundas y que nos beneficien. Si tú quieres ser un buen amigo, un buen hijo, una buena persona que se relaciona con los otros, debes aprender a tener empatía. En tercer lugar, es muy importante que ustedes puedan elegir un método para demostrar esta emoción, para expresarla. Entonces tú me puedes decir, Diana, yo cuando estoy triste simplemente lloro y lloro todo el día. Te quiero decir algo, está bien que llores, pero no que llores todo el día. Recuerda, primero vas a expresar tu emoción, vas a mirar qué es lo que ocurre a tu alrededor y en tercer lugar vas a mirar cómo estás expresando tu emoción. Entonces, ¿cómo la sacas? ¿Cómo la demuestras? Yo te quiero invitar, por ejemplo, si estás triste, ¿qué tal si escuchas música? Música que te guste, música que te ponga alegre. ¿Qué tal si de pronto cuando estás enojado, no te pones enojada, no te pones a darle puños a todo o a gritar, sino que más bien buscas un cuaderno para colorear o para escribir? ¿O qué tal si de pronto te retiras a un lugar tranquilo y allí te pones a pensar en otras cosas? Es importante que las emociones negativas las podamos sentir, sí, pero no nos vamos a quedar en ellas, recuerda. Así que vamos a buscar una manera de cómo expresar nuestra emoción. Papitos, aquí es muy importante que ustedes ayuden a sus hijos, a sus niñas, a expresar de una manera adecuada las emociones. Y ojo, con el ejemplo hablamos muchísimo más. Vas a aprender sobre este momento. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sacar un aprendizaje sobre ese momento, por ejemplo, de rabia que tuviste, de frustración, de tristeza. Vas a decir, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de este momento?
¿qué aprendí de esta experiencia? Entonces, por ejemplo, si tuve un momento de mucha rabia, ¿sí? Porque me dijeron algo, entonces allí me voy a sentar y voy a pensar, bueno, pero ¿qué puedo aprender de esto? Puedo aprender que en ocasiones las personas pueden herirme o las personas pueden decir cosas que no son ciertas de mí, pero yo no me voy a enojar por esto. Voy a aprender que yo puedo seguir con la vida y puedo lidiar con este tipo de emociones. Así que vamos a buscar un aprendizaje para esa emoción negativa. El último tip que le voy a dar el día de hoy es que ustedes puedan escribir una historia. ¿Qué tal si se sientan a escribir un cuento? Qué rico que es escribir y qué bueno que es escribir. Que podamos escribir un cuento con un montón de emociones y que podamos decir que a Juanito le dio tristeza porque de pronto un amigo hizo algo que él no quería. O alguno se sentía triste, así que vamos a usar muchas emociones para nuestro cuento. Yo los animo a que ustedes puedan hacer un cuento, chicas, y poner allí todas las emociones que puedan añadir, pero diciendo por qué las personas están sintiendo ese tipo de emociones. También pueden hacer una fábula y decir que un conejo se sintió rabioso, por ejemplo, o tenía mucha rabia, tenía mucha ira, y cómo el conejito pudo superarla. De esta manera también podemos aprender con las experiencias de los protagonistas de los cuentos, así como vimos ahora nuestro cuento sobre los dinosaurios. También es muy chévere que podamos leer historias donde los personajes tuvieron diferentes emociones, pero tuvieron un aprendizaje con esa emoción. Espero que hoy ustedes hayan aprendido sobre estos tips y los pongan en práctica. La verdad es que necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones para que podamos tener unas mejores y sanas relaciones. Espero que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, chicas.